Gloria a Dios. Bueno, bienvenidos a todos. Damos gracias por estar en la casa del Señor. Bueno, parece que todo está conectado, ¿no? Desde que empezamos, la alabanza, las canciones, la oración que hizo recién el pastor, sí, una oración de gratitud. Así que nuestros corazones parece que en este día se disponen para eso. ¿Dio gracias hoy? Además de lo que recién oró el pastor y dijimos todos amén. ¿Dio gracias por algo? Sí. Las mamás, bueno, dimos gracias porque hoy fue un día especial, es un día especial y una frase trillada, todos los días es el Día de la Madre, pero bueno, hoy era especial, ¿sí? Así que agradecidas por este día, ¿sí? Y nosotras también agradecidas con actos, con hechos hacia nuestra familia, ¿sí? Imagino que ustedes han sacado los vasos que no usan nunca, los platos que sacan, ahí veo una risita, los platos que sacan cuando viene visita, la panera que tenés guardada y no la usás nunca, hoy era el día para sacarla y que sea un motivo de agradecimiento para celebrar este día especial, ¿sí? Bien, gratitud. Este mes estuvimos hablando de los libros de Samuel, Primera y Segunda Samuel. Hemos tenido unos temas preciosos en los que el Señor nos ha hablado y nos permite de cada historia sacarle el jugo y ver cómo cada uno de los personajes nos dejan distintas enseñanzas que son muy aplicables. La palabra de Dios siempre nos habla, no solamente para que nosotros digamos, ¡ay, qué lindo esto que estoy escuchando!, sino que también para que nosotros podamos ponerla en práctica, ¿sí? Y si hoy dimos gracias, hicimos bien, porque realmente tenemos que tener todos siempre una actitud de gratitud hacia el Señor. Pero saben que la gratitud es una virtud. Y una virtud es la capacidad de una determinada cosa para producir un efecto que es positivo, ¿sí? Por ejemplo de virtud, la generosidad, la templanza, la gratitud, pero también es un valor. Yo pensé que la gratitud era un valor, ¿sí? Como lo es el respeto, la solidaridad, la empatía. Sin embargo, es una virtud. Pero miren, podemos concluir, ¿sí?, que la gratitud es una virtud que desarrollamos para transmitir como un valor personal, ¿sí? Cuando uno busca los valores o qué significa valor, se encuentra con que hay valores sociales, personales, políticos, religiosos. Entonces, podemos concluir que la gratitud es una virtud que desarrollamos cada uno de nosotros, ¿sí?, y la podemos transmitir como un valor personal, ¿sí? Gratitud no es solamente decir gracias. Por ejemplo, ahora recibimos un regalito, ¿sí? No sé si alguna vieron el videito ese que andaba dando vueltas, que le traen el regalo a la mamá y cuando lo abre es una taza. La cara de la madre ni les puedo contar. Era muy gracioso. A veces podemos decir gracias con las palabras, pero la actitud de nuestro corazón y aún la actitud corporal que podemos tener nosotros no condice con ese gracias que dijimos. De eso no se trata la gratitud. La gratitud es el reconocimiento sensible de lo que recibimos, sea algo tangible que lo podemos tocar o algo intangible, algo que no se toca, que no se puede tocar. Un estudio determinó que las personas agradecidas transitan las circunstancias de la vida con otra perspectiva, ¿sí? Una persona que se queja todo el tiempo, cuando una circunstancia la aprieta un poquito, ¿sí?, no va a tener
una actitud agradecida. Sin embargo, cuando nosotros en cada pequeño detalle, en cada cosa del día que nosotros vivimos, somos agradecidos, cuando llegue el momento o la circunstancia difícil, vamos a poder verla de otra perspectiva. Uno no agradece cuando es feliz solamente. Cuando pasamos momentos buenos, que nos hacen sentir bien, que compartimos con las personas que amamos, experimentamos la felicidad, la gratitud, ¿sí? Sin embargo, uno tiene que experimentar la gratitud más allá de la felicidad. Y ese es el cambio de perspectiva que nosotros vamos a tener a lo largo de nuestra vida. Todos sabemos, y no hace falta que lo digamos, que vivimos tiempos difíciles. Y es tan importante hoy en día ser agradecidos. Cuando realmente vemos que todo va bien, que está todo en orden, pero cuando vemos que las cosas también se desordenan, debemos... La virtud de la gratitud nos cambia la perspectiva de las circunstancias y también nos anima a tener contentamiento, ¿sí? Que tampoco tiene nada que ver con todo el tiempo estar saltando y dando gestos de alegría. El contentamiento va mucho más allá de esas manifestaciones que podemos tener corporales. Bueno, el domingo pasado, Jorgelina hizo cita acerca de la historia de Mefiboset y David, ¿sí? Que está en el libro de 2 Samuel, capítulo 9, versículos 1 al 9. Y esta historia nos deja un ejemplo muy claro de misericordia, que fue el enfoque que le dio Jorgelina, la gringa, que es para nosotros, acerca de la misericordia, pero también nos deja una enseñanza muy poderosa acerca de la gratitud. Vamos a la palabra de Dios, vamos a leer en 2 Samuel, capítulo 9, versículos 1 al 9, y el título de este pensamiento es El valor de la gratitud. Dice así la palabra de Dios. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Versículo 8. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Los versículos siguientes, hasta que termina el capítulo,
hablan de que David le da la orden a Siba para que se convierta en un colaborador, en un siervo de Mefiboset y que lo ayude a labrar las tierras que él le estaba por devolver. Bueno. Vamos a ver un poquito cómo Mefiboset desarrolló una vida en gratitud. Yo al principio pensé en esta historia, y bueno, como si ya algunos estuvieron leyéndola o estuvieron escuchando, ¿sí? Mefiboset era hijo de Jonatán hijo de Saúl, ¿sí? Y la historia cuenta que murieron Saúl y sus 3 hijos, y en esa que llegaba la noticia de que había ocurrido eso, Mefiboset la estaba cuidando su niñera, y la niñera quiso guardar su vida y salió huyendo, ¿sí? Y ahí podríamos aplicar el versículo: no hay comedido que salga bien. Se le cae el chico y a los 5 años él dice que queda lisiado de los pies. Bien, yo vi que había 3 puertas salvadoras y voy a compartir 4 puntos que a mí me hablan de que Mefiboset, a pesar de la historia de él, que no es muy grata escucharla, hay historias que nos encantan porque nos hablan de triunfo, de que todo va bien, de que todo va para adelante, nos habla de bendición. Y hay historias que nos hablan de, no, yo no quiero ser Mefiboset, podríamos decir. Pero en él podemos ver que él desarrolló un carácter donde la medida de su carácter fue la gratitud. Las 2 primeras puertas salvadoras, primero uno fue la niñera. Allí en el capítulo que estuvimos leyendo, en 2 Samuel 4:4, vamos un poquito para atrás, dice: 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tiene un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Primera puerta salvadora para Mefiboset, la niñera. Aunque el plan no salió perfecto, pero la niñera sabía que tenía que huir con él porque era el único heredero al trono. Y en aquella época, cuando moría, o cuando mataban al rey, tenían que exterminar todo lo que quedaba, ¿sí?, de esa casa para que nadie pudiera reclamar el trono, ¿sí? Así que Mefiboset era un candidato perfecto. Había otro tío que había quedado vivo, pero que también al poco tiempo muere. Así que la primera puerta salvadora a los 5 años para Mefiboset fue la niñera, ¿sí? Sale huyendo, cuida su vida, la cuida, la guarda. Imagínense un niño que crece en un lugar con todas las comodidades, con todo lo que él necesitaba, ¿sí? Futuro candidato al trono. No sabemos si le enseñaban la cuestión protocolar en aquellos tiempos, pero tenía una vida muy holgada. Sin embargo, con esta situación de la muerte de su abuelo y de su padre, tienen que salir huyendo. ¿Hasta ahí vamos? La segunda puerta salvadora es Maquir, ¿sí?, quien lo crió en Lodebar. Algunos comentarios dicen que Maquir generosamente lo crió en Lodebar. Lodebar era un lugar árido, era un lugar inhóspito, era un lugar retirado, donde la tierra no producía nada, la tierra era estéril. Era un lugar donde se refugiaban los que habían caído en desgracia. Ahí en el versículo 4 del capítulo 9 dice: Siba está con Maquir en Lodebar. 2 puertas salvadoras para Mefiboset, que a partir de su ida, ¿sí?, él mismo entró en un camino con el proceso a la gratitud, a ser un hombre que iba a medir su carácter por la gratitud. Mal, bien,
se pegó un porrazo bárbaro, no podía caminar, pero estaba vivo, hermanos. Estaba vivo. Y eso no era poco para Mefiboset. No era poco. Aunque en Lodebar, pero estaba vivo. Así que esas dos puertas salvadoras fueron las que estaban en el plan de Dios en principio para que este Mefiboset pueda crecer y pueda desarrollar su vida y en su carácter en gratitud. El segundo punto, encuentro la tercera puerta salvadora para Mefiboset. Y es el llamado del rey David y las palabras que cambiaron la vida de él. David le devolvió un activo muy importante a Mefiboset, que fue la dignidad. ¿Sí? Mefiboset, cuando llega delante del rey, se llama perro muerto. ¿Sí? Algo vil, algo repulsivo. Si hay algo feo, hermanos, es el olor a perro muerto. O sea, ver un animal muerto, pero uno siente un olor fuerte, feo, y dice, ¿qué olor a perro muerto? Sí, se identifica enseguida. Él se identificaba con eso, Mefiboset. ¿Quién soy yo? Soy un perro muerto, algo vil, algo repulsivo. Un hombre de vergüenza. Así se sentía. Pero David pregunta, ¿dónde está ese hijo? ¿Dónde está ese hijo? Allí en el capítulo 9, ¿sí? Cuando le dice a Siba, ¿dónde está? Y ahí Siba le dice que estaba en la casa de Maquir en Lodebar. Más adelante, un poquito más adelante dice, comerás a mi mesa como uno de los hijos del rey. Allí las palabras de David le muestran a Mefiboset que él estaba recuperando la dignidad que por esta situación tan triste en su niñez había perdido. Si bien estaba vivo, pero vivía en un lugar olvidado. Y allí es donde él, fíjense, el corazón de este hombre, en un lugar olvidado, donde iban a parar los desechados, los abandonados. Sin embargo, él aparece después en la historia y dice que tenía un hijo, formó una familia. No sabemos si en la casa de Maquir tuvo todo lo que necesitaba, pero sin dudas que él creció allí en Lodebar, en la casa de Maquir, y allí él, sabiéndose vivo después de semejante situación que había pasado, él ya estaba creciendo en esta virtud en su corazón que es la gratitud. Sentarse a la mesa del rey. La gratitud restituye la dignidad. Ser agradecidos nos restituye la dignidad. Fíjense, no es necesario ser digno para ser agradecido, al revés. La situación o la circunstancia a Mefiboset lo hizo ser agradecido, lo cual más tarde, de parte de Dios, le es restituida la dignidad. Es lo mismo que el Señor hace con nosotros, hermanos. Nosotros perdidos, como dice la palabra de Dios, en nuestros delitos y pecados, lejos del Señor, cuando venimos a su encuentro, el Señor lo primero que hace es restituirnos la dignidad. Y nosotros cuando venimos a ese encuentro estamos tan agradecidos porque encontramos lo que estábamos buscando tanto. No, Dios no se nos perdió a nosotros vivimos lejos de Dios, pero hay una necesidad dentro nuestro que nos habla que necesitamos de Él. Y cuando llegamos a Él y cuando alguien nos habla del Señor, estamos tan agradecidos y ahí entendemos el privilegio que el Señor tiene para con nosotros. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. David le devolvió la dignidad que a sus 5 años, ya huérfano, había dejado de ser hijo. Era hijo de Jonatán, a lo mejor muchos hablaban de él, pero ya había dejado de ser hijo. Nadie lo iba a tratar como un padre trata a su hijo, porque era huérfano y porque había perdido toda su familia. Sin embargo, cuando David lo manda a buscar,
Él le devuelve la dignidad y le dice, te vas a sentar a mi mesa como uno de mis hijos. Y eso no era poco para Mefiboset. No era poco, hermanos, porque ya estaba agradecido. Ese momento en el que David lo manda a buscar y él viene delante y le dice, ¿quién soy yo si no más que un perro muerto? Él estaba absolutamente vulnerable delante del rey, porque tranquilamente, como era la costumbre en aquel tiempo, lo hubiesen podido matar. Sin embargo, su corazón de gratitud lo llevó delante del rey y lo llevó a postrarse y agradecer y decir, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y a partir de ese momento volvió a ser hijo. Y David le dice, te vas a sentar a mi mesa. Y se lo dice 4 veces. Te vas a sentar a mi mesa como uno de mis hijos. La pregunta sería, ¿somos agradecidos de ser hijos? ¿Hay en nosotros una actitud de agradecimiento, de gratitud por ser hijos? ¿Somos agradecidos de la gracia y de la misericordia de Dios hacia nosotros? ¿O hacemos uso y abuso de esa misericordia? Cuando Dios quiere que vivamos 100% rendidos a Él, comprometidos con Él. Y nosotros preferimos vivir a nuestra manera. ¿Somos agradecidos de ser hijos? El Señor también nos llama y nos dice, nos invita a su mesa. Y eso es un motivo de gratitud en nuestros corazones. Una perlita de esta parte de la historia son las palabras de David, que también contribuyeron a una gratitud de corazón de parte de Mefiboset en el versículo 7. Y le dijo a David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Fueron las palabras sanadoras que necesitaba escuchar Mefiboset. Las palabras tienen una forma poderosa de traer restauración y curación a nosotros. Y ese fue el efecto que hizo en el corazón de este varón. Una palabra amable puede restaurar la dignidad de una persona, sintiéndose estimado, sintiéndose amado, sintiéndose cuidado. Eso fue lo que experimentó Mefiboset en ese primer encuentro que tuvo con el rey David. El punto 3, donde podemos ver que este hombre desarrolló en su carácter la gratitud, es cuando vemos que Mefiboset conoció la aceptación, que es un sentimiento maravilloso la aceptación. Recordemos que parte de su niñez y su juventud la vivió en Lodebar. Ya sabemos qué es lo que significa Lodebar. Quiere decir que no venía de un lugar agradable donde, me pasó esta tragedia, pero llegué a un lugar donde estoy medianamente bien y no, era un lugar de olvidados. Y no perdamos de vista que estaba cojo de sus pies, no podía caminar. David le devolvió una posición exaltada a Mefiboset cuando le dice, puedes comer en mi mesa. 4 veces se lo dice, lo vuelvo a repetir. Para una persona que está lisiada, el tema de la aceptación es un tema que los que deben trabajar en estas áreas profesionalmente, es un tema tremendo porque no pasa solamente por una rehabilitación y que las cosas vayan tomando, ¿sí? O pueda la persona acercarse más a lo posible a ser una persona que no tenga ninguna discapacidad. ¿Está bien como lo estoy diciendo? Que no tenga ninguna discapacidad, ¿sí? Lisiado es que tiene un problema en sus extremidades, ¿sí? ¿Está bien, Maya? ¿Estamos bien? Bueno. Saben que no es lo mismo una persona que nace con una discapacidad que una persona que por alguna situación en su vida, algún accidente, queda discapacitado.
No es lo mismo. Yo voy a dar un ejemplo práctico. Yo tenía una prima que era de nacimiento, no pudo caminar. Ya nació así, tenía problemas en la columna, se intentó hacer una operación, se llamaba Miriam, le decíamos Michi, y ella creció así, ¿no es cierto? Entonces, como no pudo caminar nunca, sus pies se fueron atrofiando, sus piernas también, y bueno, toda su vida, creo que 40 años, estuvo en silla de ruedas. Yo tengo recuerdo cuando éramos chicos, que no teníamos ningún drama de que la Michi verla así, o sea, no era algo que llamara la atención. Me acuerdo que en algunas ocasiones, en reuniones familiares, y mis primos o los tíos bailaban, a ella le hacían upa y la hacían bailar así, upa, y ella era una persona totalmente feliz. Me acuerdo de sus 15, bailó el vals sin ningún problema, aún así como estaba, ¿no? Que era discapacitada. Y había desarrollado unos dones tremendos porque tejía, armaba ramos de novia, tocado, o sea, todo lo que usted se puede imaginar, ella, sus manos, ¿sí? Fueron el potencial en su vida porque hacía cosas que obviamente no podía hacer con sus pies, pero que en sus manos las supo desarrollar y le pudo sacar el jugo. Ahora, no es lo mismo una persona que nace sin ninguna discapacidad y por alguna cuestión de la vida hay algo que pasa y le queda una discapacidad. El proceso de aceptación no es el mismo, no es el mismo. Y es un proceso, es un proceso. Entonces, en este proceso que Mefiboset estaba viviendo desde sus 5 años, adaptarse y acostumbrarse a esta situación en la que había quedado después del accidente, a él le llevó un tiempo de aceptación. Pero David lo acepta de una forma, así como estaba. No podemos, determinar cómo él llegó al rey, si lo acompañaron, no sabemos si en aquel tiempo había muletas, si él se manejaba, qué sé yo, en silla de ruedas o en qué. Pero él llega al rey y el rey lo acepta así, tal cual se presenta delante de él. David le devolvió algo muy preciado a Mefiboset, que fue la aceptación. Yo no sé tampoco si a esa altura a Mefiboset le importaba tanto la discapacidad que tenía, porque era el momento tan fuerte que él estaba viviendo en su vida, que jamás en su vida imaginó que iba a pasar esto. Ya tal vez él se consideraba olvidado. Ya quedó acá, bueno, muero acá y todo se termina acá. Sin embargo, su historia cambia, ¿sí? Por este rey con actitudes de misericordia, ¿sí? Y que cuando se encuentra con Mefiboset, se encuentra con alguien que lejos del resentimiento por las situaciones que ha vivido en su vida, en su corazón hay gratitud y acepta todo lo que el rey le está ofreciendo. También esa bondad nunca se iba a acabar, porque dice David que se iba a ocupar de él. Iba a cubrir sus necesidades económicas y él se iba a sentar a su mesa, siempre. La misericordia de Dios nunca se acaba. Nunca se acaba la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es para siempre. El Salmo 136 nos lo recuerda 26 veces. Léalo después en su casa. Porque para siempre es su misericordia. Y esa misericordia que nunca se acaba es la que este rey le estaba mostrando prácticamente a el hijo de su amado amigo y recibiendo de este hijo de Jonatán, gratitud. Ni un reclamo, solo gratitud. Mefiboset no pidió nada, hermanos, nada,
porque vino acá y dijo, vino delante del rey y dijo, soy tu siervo. Todo lo que el rey le empieza a restituir, a dar a Mefiboset, fue por pura misericordia. Por pura misericordia. El último punto, a mí me hablaba de la restauración de Mefiboset, que es una necesidad muy preciada y que todos tenemos. Necesidad de restauración. Todos tenemos necesidad de restauración. En alguna u otra área de nuestra vida, todos tenemos esa necesidad. David le dio una nueva identidad y una nueva posición a Mefiboset. Lo llama casi como un hijo, ¿sí? Y le da la nueva posición de estar sentado a la mesa del rey. Vamos a leer en el versículo 7. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Restaurar significa traer de vuelta a alguien a su posición adecuada. ¿Él qué era? Él era hijo de Jonatán, ¿sí? Su padre tendría que haber sido rey y después tendría que haber seguido él en el trono. David lo trae a su posición adecuada cuando lo manda a llamar a Mefiboset. Y finalmente se lo confirma cuando le dice que le iba a dar la herencia de su abuelo. Una persona en un lugar olvidado, lisiado, que había nacido bien sin ninguna discapacidad y por un accidente queda lisiado de los pies. Olvidado, que ya pensando que nadie se acordaba de él. Ahora estaba recibiendo la herencia que a él le correspondía. El rey David no tenía necesidad de hacer eso, porque las costumbres lo avalaban a él, a obrar como se debía en ese momento, tomar posesión de lo que había sido de la casa de Saúl. Sin embargo, pregunta, se acuerda por amor de la amistad que tenía con Jonatán y lo manda a traer a su hijo. No estaba obligado a hacer nada. Lo hizo por amor y por misericordia. Una de las acciones más que este rey tuvo para con Mefiboset y que acrecentaban en él la gratitud en su corazón. Cuando nosotros leemos esto y decimos, le devolvió la herencia. Y nosotros que somos desconfiados podemos ver la historia y decir, esto está demasiado bueno para que sea verdad. O sea, ¿dónde está la letra chica? Vamos a leer porque acá hubo un error. No. Dios hace las cosas así, hermanos. Cuando Dios nos restaura y nos vuelve al lugar adecuado, no es demasiado para que sea verdad. Porque Él es la verdad. Y porque Él lo hace por amor a nosotros. Recuperar la herencia. Yo no sé lo que es recibir una herencia, qué sé yo, vieron que hay gente que lo llaman y le dicen, tengo una amiga que dice cuando llega a trabajar, dice, no me llamó nadie diciéndome que tengo que cobrar la herencia de una tía, pero recuperar o hacer realidad la recuperación de esta herencia para Mefiboset fue lo que él necesitaba para reivindicar su posición. La posición la reivindicó el rey David hacia él. Nosotros también, hermanos. El Señor nos encuentra, nos dignifica, nos llama hijos y también nos restaura y nos devuelve nuestra herencia. Nuestra mayor herencia en el Señor es el perdón de pecados, es restaurarnos de la vida que vivíamos lejos de Él. Es la vida eterna, es la vida abundante y Él lo hace por nosotros.
por amor y por misericordia. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Podríamos concluir en esta historia que la misericordia y la bondad de David trajeron sobre Mefiboset la gratitud como medida de su carácter, una virtud en Mefiboset que nos muestra que la gratitud era la medida de su carácter. Pero el acto mayor de gratitud de Mefiboset lo podemos encontrar un poco más adelante, en unos capítulos más adelante. Miren, después se arma ahí un revuelo, cortito, pero quiero rescatar esto porque esto nos habla realmente del corazón agradecido de Mefiboset. Una vez que pasa todo esto, que el rey lo dignifica, que él pasa estas 3 puertas salvadoras de parte de Dios para cubrir su vida, el rey lo dignifica, lo restaura, lo sienta a su mesa. Después hay un problema familiar donde el hijo de David se subleva y David tiene que huir. ¿Sí? Se lo hago cortito así, pero usted más o menos después puede enganchar la historia en los capítulos siguientes. Cuando David huye también parte del pueblo, ¿sí?, detrás de él, porque corría riesgo su vida por esta situación de rebeldía de su hijo Absalón. Cuando David está en esto huyendo, se lo encuentra Siba, ¿se acuerdan? Siba, un guanaco de primera categoría. Porque Siba fue el que lo buscó a Mefiboset. Bueno, lo trajo. Podríamos decir que en esta historia sería lo bueno que hizo. Tenía la responsabilidad de ayudarlo a Mefiboset y a su familia a labrar las tierras, a cuidarlas, a hacerlas fructificar. Él y toda su familia lo iba a ayudar a Mefiboset. Pero en esta de la revuelta se tomaron todos el pique junto con el rey y cuando el rey lo encuentra a Siba, le pregunta por Mefiboset. ¿Dónde está Mefiboset? El rey es capaz que pensó, bueno, Mefiboset salió huyendo también, vaya a saber por dónde anda, ¿sí?, con su familia. Y Siba le dice que no, se había quedado allá, en Israel. Y quedarse allá significaba en ese momento la aceptación, digamos, o apoyar esta gestión rebelde de Absalón. ¿Cómo se pudo haber sentido David con esa actitud que Siba le dijo que tuvo Mefiboset? ¿Cómo se pudo haber sentido? Desilusionado, traicionado, porque los actos de misericordia de él hacia Mefiboset y hacia su familia, él lo quería como un hijo a Mefiboset, porque lo sentó a su mesa como un hijo. Sin embargo, se sintió traicionado. Después se arregla todo este merequetengue que había de rebeldía. Bueno, Absalón muere. Bueno, y empieza el regreso del rey David hacia su tierra a tomar posesión nuevamente. Y en esto que está volviendo, yo los invito a que vayamos a 2 Samuel, capítulo 19, versículos 24 al 30. Son 6 versículos nada más. Dice, también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey, a David. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. En señal de tristeza, de apoyo hacia el que él lo miraba como si fuera un padre, porque Mefiboset lo veía así también a David, él no se bañó, no se cortó la barba, ¿sí? Y así sale a recibirlo a David. Versículo 25. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Le reclamó. Y él respondió,
Rey, Señor mío, mi siervo me engañó. Ahí está, el guanaco de Sibas. Pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey porque tu siervo es cojo. No podía hacerlo solo, Mefiboset, necesitaba que lo ayuden. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Mefiboset estaba nuevamente en una situación, en una posición vulnerable delante del rey. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Ahí estaba hablando de él. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para reclamar más al rey? Un corazón agradecido. Versículo 29. Y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Versículo 30. Y Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a casa. Miren, todo lo que David le devuelve, incluida la herencia, por una situación, podemos decir, Siba, un tercero en discordia, que se metió a mentir, él estaba de nuevo en la misma posición en que estuvo cuando el rey lo volvió a llamar. El rey ya había tomado una decisión y le dijo, yo mandé a que las tierras se las dividan entre los dos. A Mefiboset no le importó eso. Solamente le importó que el rey volviera a casa, que esté ahí y que vuelva en paz. Un corazón agradecido no mide lo que tiene delante, si es mucho o poco. Un corazón agradecido sabe contentarse con lo que tiene. Un corazón agradecido va mucho más de las cuestiones materiales y va más allá, va a las relaciones interpersonales. Este carácter de gratitud que desarrolló Mefiboset nos deja una gran lección, hermanos. Hoy todo es muy rápido y todo el mundo vive rápido, ¿sí? Parece que nunca pasamos la pandemia porque ya estamos en el mismo nivel de traqueteo que antes, ¿sí? Y muchas personas se concentran en lo que tienen, ¿sí? Muchas veces concentrarse sobre solamente lo que tenemos deja de lado que nosotros podamos cuidar las relaciones con las personas que en un momento también tuvieron misericordia de nosotros. Así como preguntaba hoy, para que nos analicemos y nos preguntemos nosotros mismos, ¿qué hacemos nosotros con la misericordia de Dios? ¿La ponemos sobre las cosas materiales? ¿La ponemos sobre los intereses personales? ¿Las ponemos sobre las necesidades familiares? ¿Hacemos uso de esa misericordia como yo quiero, sin entender casi cuando llegamos a ese límite que la misericordia de Dios nunca se acaba? Y esa misericordia que el rey David le mostró a Mefiboset desarrolló en él un carácter de gratitud que lo llevó a él que no le importe nada más que el rey vuelva a casa y en paz. Gratitud, gratitud. Gratitud cuando estás en Lodebar y estás creciendo y formando tu familia, y cuando venís delante del rey y te sentás a su mesa, gratitud. Gratitud cuando las cosas van bien y nos alcanza y tenemos en abundancia, o cuando no. Y ahí está. ¿Estamos con una actitud de gratitud o estamos reclamándole al rey? Yo me merezco esto. Yo soy tu hijo. Yo quiero esto, me lo merezco. Es el lugar que yo tengo. Si por pura misericordia Dios nos amó tanto que ante el pecado que entró en el corazón del hombre solo pensó en salvarlo, por amor y por misericordia.
Hermanos, que el Señor nos ayude a desarrollar en la medida de nuestro carácter la virtud de la gratitud, para que podamos ver con una perspectiva distinta, tanto cuando las cosas van bien para agradecer, pero también cuando las cosas no están tan bien, que nuestra actitud sea de agradecimiento. Señor, te queremos dar gracias. Gracias, Señor, porque tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu piedad nunca se acaban, Señor. Nunca se acaban. Nunca se acaban. Hay misericordia abundante. Ayúdanos a tener un corazón, Señor, agradecido. Agradecido. Aún ante las situaciones más complicadas en nuestra vida, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. No queremos ser hijos que reclamen lo que nos corresponde, lo que creemos que nos corresponde. Queremos ser hijos que caminemos, Señor, andemos en tu camino, en gratitud, recibiendo todo lo que vos tenés para nosotros, solo por amor y por misericordia. Que nuestra actitud de gratitud hacia ti sea también para siempre, como es tu misericordia, Señor. Señor, ayúdanos también a poder ser misericordiosos con los que tenemos al lado. Pero ayúdanos también a desarrollar la gratitud para poder demostrarlo a aquellos que hacen misericordia con nosotros. Un simple gracias no alcanza. Actitudes, Señor, que nos ayuden a poder mostrar la gratitud que hay en nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias, Señor, por todo lo que nos diste en este día, Señor. Gracias por lo que disfrutamos. Gracias por disfrutar una mesa en paz con la familia. Gracias, Señor, por este día especial de celebración. Gracias, Señor, porque podemos venir a tu casa. Gracias porque las puertas de esta casa se abren libremente. Gracias porque podemos leer tu palabra, Señor, también con libertad. Gracias, Señor, porque podemos saludar a nuestros hermanos, bendecirlos. Gracias, Señor. Gracias por aquellos, Señor, que oran en favor de nuestras vidas, Señor, cuando pasamos necesidades, Dios mío, cuando las cosas no van tan bien. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque también nosotros lo podemos demostrar con nuestro prójimo, Señor, orando en favor de sus vidas. Gracias, Señor. Señor, que en nuestro carácter se pueda moldear la gratitud. Líbranos de ser hijos ingratos. Líbranos de la ingratitud. Líbranos. Señor, que cada día pueda valorar en el lugar, Señor, que vos me pusiste. Que me devolviste la dignidad siendo hija, siendo hijo. Gracias. Gracias, Señor, porque vos me restauraste y me hiciste heredera y coheredera. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Rendimos nuestro corazón a ti, Señor. Que empecemos esta semana con una perspectiva distinta. Del agradecer, Señor, todo, Señor, lo que vos nos das. Gracias, Señor. Amén.